Bueno, para mí la diversidad es el alimento, es el néctar de los equipos. Yo creo que donde haya diversidad, donde haya diferentes puntos de vista, opiniones, al final lo que se crea es un equipo con más capacidad, con más recursos. Entonces, yo creo que siempre los equipos tienen que tener el máximo, la caja de herramientas expuesta a la máxima expresión para que se puedan utilizar. ¿Por qué? Porque al final eso redunda en el rendimiento del equipo, redunda en la capacidad de aprendizaje, redunda en la innovación. Entonces, para mí, que un equipo sea diverso intergeneracional, cultural, es un regalo para un equipo. Bueno, el conflicto más común, evidentemente, aparece con que las distintas generaciones tienen forma de entender las empresas y los equipos de forma diferente, ¿no? Desde los ya en retirada baby boomers hasta las últimas generaciones, que yo a veces me equivoco, no sé si van por la alfa, por la beta, no lo sé. Pero evidentemente los más jóvenes tienen valores diferentes, tienen un recorrido vital muy diferente, todavía no se han expuesto a situaciones problemáticas, conflictivas, todavía no conocen realmente qué significa una empresa, qué significa formar parte de un equipo. Entonces, básicamente hay un choque cultural intergeneracional, valores diferentes, experiencias diferentes, personalidades diferentes, porque dentro de las distintas generaciones hay personas que tienen personalidades diferentes. Entonces, esto cuando los que trabajamos con equipos, sobre todo, tiene mucho que ver, se me ocurre, con el tema de cuando los equipos diferencian distintos roles, ¿no? La capacidad que tú tengas para ponerlos en armonía, para que esos equipos puedan trabajar con una buena comunicación, puedan trabajar de acuerdo a un propósito común, puedan tener la capacidad de construir juntos, ¿no? De aportar, de equivocarse juntos. Yo creo que esa es un poco la clave que va detrás de todo esto. Bueno, hablo desde una parte totalmente ventajista como coach de equipo, y lo que hace falta, evidentemente, es hacer que ese equipo con un potencial tan sumamente elevado tenga la capacidad para funcionar realmente en equipo. ¿Cómo lo hacemos? Trabajando, pues, principalmente el tema de comunicación. Hablaba de un concepto estos días en una formación de directivos, que es el concepto de seguridad psicológica. Es la capacidad para que las personas se muestren, pues tengan su opinión, hablen, disientan incluso de lo que opina el jefe, y no haya ningún tipo de consecuencia ni haya ningún tipo de castigo, sino simplemente esa capacidad para expresar mi opinión. Sobre esa seguridad psicológica empezamos a construir qué valores compartimos, aunque sean diferentes generaciones, pero hay valores que son comunes, que son transaccionales, son transversales, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que trabajar. ¿Qué papel ocupas en el equipo? ¿Cuál es tu aportación? Ojo, porque también no nos podemos olvidar que los equipos necesitan tener también una parte relacional, pero también necesitan tener una parte de ubicación dentro de lo que significa la responsabilidad con el resultado, con el rendimiento, lo que es una empresa. No podemos obviar que una empresa vive de los resultados, ¿no? Y si bien nosotros estamos bien, el resultado es importantísimo. Pues el mayor de todos es que dentro de ese equipo intergeneracional haya conflicto. Y esto puede parecer una paradoja, pero yo creo que es la clave. La clave de los equipos de alto rendimiento tiene que ver con esa capacidad de gestionar, de resolver los conflictos desde distintos ámbitos, pero el aprendizaje, la innovación, la creatividad viene con cómo ese equipo va a resolver esos conflictos intergeneracionales, como los que hemos dicho antes, incluso promociones de puestos, ¿no? Como se me ocurre, mujeres en el ámbito directivo. Entonces, esto para mí es la clave, es decir, que un equipo tenga conflicto es la clave para que un equipo tenga un gran resultado en el largo plazo. Si un equipo tiene, como decía Patrick Lencioni, tiene una armonía artificial, entonces nos encontramos con un equipo
que no va a tener sostenibilidad en el largo plazo. Pues yo creo que nos encontramos ante un punto clave hoy en día en las organizaciones. Lo primero es no coartar esa capacidad de promoción de mujeres jóvenes preparadas a puestos directivos. Sería inútil evitar ese conflicto. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es provocar ese conflicto de esa promoción. Segundo, creo que es fundamental una mentorización de ese liderazgo joven, inexperto, potencialmente de una gran calidad y una gran progresión, pero hay que hacer un acompañamiento. Hay que hacer un acompañamiento desde un punto de vista estrictamente empresarial, evidentemente. Hay una serie de indicadores, factores, KPI que hay que cubrir, evidentemente. Tienen que ver también un poco cómo va impactando ese liderazgo dentro del equipo y sobre todo también tener un acompañamiento a nivel personal, ¿no? De cómo esa carga de emocionalidad, ese vencer a las reticencias, a los bloqueos, al final también se va a dar cuenta esa persona, ella, de que ese es el punto de inflexión para llegar al liderazgo que el equipo, que la organización necesita.